Greetings. Saludos. Reciba una calurosa bienvenida a Revive Nations TV. Es un gozo de que nos acompañen. Si es tu primera vez aquí, estamos contentos de que decidieron venir. Te invito a suscribirte al canal, pongan un me gusta y haz clic en el icono en figura de campana para asegurarte de recibir todo nuevo contenido en cuanto salga. A los que siempre están con nosotros, ya saben qué hacer. Compartan este video y así podremos alcanzar a las naciones para Jesús. La semana pasada fue absolutamente gloriosa. Aprendimos del libro de Apocalipsis de cómo Juan tuvo un encuentro con un personaje y que no era novedad que el ámbito angelical se abriera a nosotros porque eso ocurrió la semana anterior. La semana pasada profundizamos en entender cómo nuestra alma no permite que nuestro espíritu opere en su plena capacidad como seres espirituales. Y otra cosa importante, estudiamos Hebreos capítulo 12, versículo 22 y aprendimos que no se trata de entrar a ese lugar celestial, pero que ese lugar celestial ha bajado a nosotros. El Nuevo Jerusalén ha descendido y hemos venido. Esa fue la palabra exacta que estudiamos. Hemos venido a este lugar y es ahí donde estamos ahora. Y la razón por la cual no operamos en nuestra plena capacidad es porque nuestra alma es demasiado ruidosa. Pueblo de Dios, estamos ansiosos por lo que Dios tiene para nosotros hoy día. Y yo creo de que se han preparado diligentemente y que están desesperados para que Dios nos hable en nuestra nueva área donde hemos entrado. Sabemos que esto solo es el comienzo de un hermoso caminar. Pueblo de Dios, ayúdame a honrar al hombre de Dios, el profeta Shai G. Matthew. Gracias. Gracias, pueblo de Dios. Les quiero dar la bienvenida a otro momento de Kairos con el Señor. Le damos gracias a Dios por acercarnos a este lugar. Este lugar es un lugar muy móvil. Siempre estamos moviendo en el espíritu, es un caminar. Y estamos yendo a nuevos lugares cada semana. Si no están atentos, no quiero ver de que una persona se quede atrás. En la semana pasada o la semana anterior, espero de que todos estén viajando con nosotros. Y espero que sepan que el Señor exactamente está guiando a su novia. Hombre de Dios, yo estaba meditando de que no hay nada que me está forzando a compartir estas cosas que probablemente las personas que no entienden completamente se burlarían de ellas. Es más fácil para mí el guardarlo para mí y tener un caminar privado y personal con el Señor. Pero si el Señor me está permitiendo atraerlos a ustedes, también deseo de que el pueblo sea diligente y atento y que active estos principios y que se conecten con nosotros en este nivel. No puede o no debería ser igual a ir a cualquier clase y asumir de que el maestro está a punto de enseñarte el siguiente capítulo. Te lo digo, las cosas del Espíritu. Hubo una razón por la cual Abdías era muy temeroso al representar a Elías, porque según él iba a decirle a Ahab de que Elías estaba aquí, pero el momento de que él regresara a Elías, él dijo: el espíritu o el viento de Jehová te llevará. Entonces, esencialmente, lo que él está diciendo es que dices que quieres tener una conversación y yo le voy a decir esto al rey.
y Ahab va a venir aquí, pero ya después el Espíritu te llevará. Entonces, ¿cómo continuamos la conversación? Porque el ser un ser espiritual, el espíritu, el viento, ya lo llevará a otro local. La única razón que alguien actualmente puede tener una completa conversación con un ser espiritual es si él también aprende el arte de ser llevado por el viento y estar en el mismo local en el cual está el profeta para que esa conversación pueda continuar. Ese es el problema, digamos. Ahora, lo que yo les estoy diciendo a ustedes, quizás a muchos no tendrá sentido, pero si meditas en él, te prometo que sí va a comenzar a tener sentido. Porque como seres espirituales estamos siendo movidos de gloria en gloria. Si tú estás siendo guiado por el Espíritu, entonces no es ese mismo individuo que viste la semana anterior. La información ya no está viniendo necesariamente del mismo lugar. Te puedo decir ahora de que en el Espíritu yo puedo notar el nivel de preparación que ha ocurrido para que esta palabra entre a ti y hoy día estará bien contigo en el nombre de Jesús. Veremos lo que el Señor tiene preparados para nosotros hoy día. Gracias, profeta. Esta semana muchas personas dieron testimonio de las experiencias que ocurrieron a partir de las palabra anterior, de la semana anterior, y están expresando su gozo y gratitud por este nuevo nivel de entendimiento. No solo el entendimiento, pero el experimentar esa verdad. Espero de que las personas sean más sensibles a las cosas de Dios. Sí, profeta, la semana pasada había tanto contenido en esa enseñanza y hay muchas personas que todavía tienen preguntas. Muy bien, las preguntas son muy buenas y queremos profundizar en entender esto. Queremos profundizar no solo en el entendimiento, pero que sea una realidad el poder caminar en ese ámbito, hacernos uno con la palabra. Y estamos tratando de recibir la palabra del mismo nivel de que viene a nosotros y queremos acercarnos a ese nivel. Y si me lo permite, tengo un par de preguntas que quisiera hacer, absolutamente. Una de las preguntas fue cuando comenzó a hablarnos del equilibrio, y es una pregunta válida. ¿Es una pregunta que viene ahora? Sí, acaba de venir ahora. Bueno, está bien. ¿Pero está conectado con el tema de que estamos hablando ahora? Sí está. Bueno, adelante. La pregunta que hicieron es que, hablando sobre el equilibrio y el no ser llevado por nuestras emociones y pensamientos, la pregunta de los que Dios usa para el avivamiento, vemos a las personas usadas con avivamiento y vemos que sus emociones muchas veces los preceden. ¿Cómo puedes explicar una persona usada para el avivamiento siendo guiada por esa emoción y nosotros tratando de tener ese equilibrio y no ser guiados por estas emociones? Esta pregunta, estoy tratando de entender el contexto de esta pregunta. ¿Será porque tratando de entender Juan y su equilibrio y él estando en el cielo y la manifestación de su alma en el cielo? Ella no menciona nada de Juan, pero la pregunta fue dada después de escuchar ese mensaje de Juan. Bueno, porque ustedes están haciendo un excelente trabajo discutiendo los mensajes los miércoles. Y le doy gracias a Dios porque lo que están haciendo es de tanta esencia. Porque hay tanta información que Dios da en un servicio y tenemos que ser fiel en digerirlo bien. Quiero oír otras preguntas que quizás tienen. Así podemos fluir a partir de este. Hay muchas preguntas, hombre de Dios. No me hagan muchas.
Hay personas que están muy emocionadas por este tema, no solo por el tema, pero por dónde estamos yendo y dónde estamos. Otra pregunta vino referente a Juan, algo que dijiste la semana pasada, de que Juan tenía cierta información en su espíritu. Y cuando él estaba en Patmos, la información que estaba en su espíritu no lo permitió ser matado. Él demostró en ese momento de que él caminó en la plenitud de su espíritu. ¿Te estás refiriendo al momento que lo tiraron en el aceite? Sí. Bueno, entonces, siendo tirado en el aceite no murió. Y como mencionaste la semana pasada, que cuando nuestro espíritu está en su capacidad plena, voy a decir exactamente lo que dijiste porque fue algo que me sorprendió, de que hasta las balas necesitan tu espíritu cuando caminas en el espíritu. La pregunta aquí es, si las balas necesitan tu permiso, hablando de esa información en el espíritu, en cierto momento, en el libro de Apocalipsis, él estaba en Patmos frente al ser. Y dijiste que esa información que él estaba recibiendo la recibía en su alma. Ahora, ¿cómo nosotros podemos navegar trayendo los dos puntos juntos? Que anteriormente él estaba en la plenitud de su espíritu y no podía ser matado por el aceite, pero ahora en Patmos estaba recibiendo información, pero en su alma. Su alma. Bueno, el hecho de que seas lleno del espíritu no significa la ausencia del alma. Mientras estaba en la tierra, esto todavía está siendo procesado por su alma. Entonces, puedo ver que es una buena pregunta. Y él continúa más, si lo puedo compartir. Sí, claro que sí. En el mismo contexto, aún Esteban en la Biblia dice que Esteban estaba lleno del Espíritu, aún hasta la muerte. Ahora, la pregunta es, ¿cómo comparamos el hecho de que Juan, el Espíritu decide cuándo nosotros morimos o no, y Esteban, lleno del Espíritu hasta el punto de morir, y él se murió siendo lleno del Espíritu? ¿Ves? Cuando las personas hacen las preguntas, no realizan de que la respuesta está en la pregunta. Porque dijiste que el Espíritu decide. Esa es la respuesta. Si no decidiera, Jesús eligió el morir. Y Esteban. Cuando uno ve al glorioso Jesús, la única manera de poder verlo es siendo apedreado. ¿Qué elegirías siendo apedreado? Esa es la respuesta. Pero yo quiero comenzar con la primera pregunta, después regresaré a la segunda y vamos a ir de ahí. Espero de que todos estén interesados en esto. Espero de que estén emocionados esta mañana. Esta mañana, donde quiera que estén, hagan un grito de júbilo al Señor. Amén, aleluya. Amén, amén. Porque esa emoción, el Señor lo tiene que ver. Amemos al Señor, que ese amor que tenemos fluya. Tomemos 30 segundos y aplaudamos a Jesús. Adoremos al Señor en la hermosura de su santidad. Gracias. Equipo de alabanza hizo un buen trabajo esta mañana. Amén. Vamos a comenzar con la primera pregunta. El equilibrio. Esos que fueron usados para el avivamiento, vemos que en muchos momentos ellos fueron llenos de emoción. Ellos lloraron y clamaron delante de Dios. Y cuando vino el avivamiento, por esas lágrimas y oraciones, este es un gran problema en nuestra generación. Aquellos que escriben sobre el avivamiento muy raramente, muy pocamente son usados para ese avivamiento. Ahora los que han experimentado ese avivamiento, no muchos de ellos tienen la gracia de articular en su plena capacidad. Y de muchos que
pueden articular. Muy pocos han podido tener una plena entendimiento de la función en la cual ellos están operando. Puedes tener un producto, pero no necesariamente quiere decir de que entiendes la fórmula que existe para crear ese producto. Quizás también esa es la razón por la cual no muchas veces hemos podido replicar el avivamiento, porque no hemos podido localizar esa fórmula. Pero tenemos muchas palabras para describirla. Muchas veces hemos pasado por momentos en la historia, localizado ciertos momentos, y el tiempo para en ese momento. Lo estudiamos con nuestra perspectiva natural y somos rápidos para crear teologías alrededor de ello, esos momentos. Cuando ves a una persona usada para avivamiento y ellos están clamando, llorando, llegamos a ese punto y concluimos de que esa fue la razón que Dios los usó por ese avivamiento. Wow. Pero tenemos que, ahora por tu pregunta, tenemos que entrar más profundo en este punto y ahora verdaderamente tenemos que pesarlo en el espíritu, si me lo permiten. Por favor. Lo he dicho anteriormente, la sabiduría no es en la experiencia. Es un producto de bendiciones divinas. Cuidadosamente voy a continuar, si me permiten, darles esta perspectiva. Muchas veces yo me pregunto, ¿por qué tengo que decir todo esto en público? Y comenzar a menear esa olla, pero quizás ese es mi llamado. ¿Será que Dios responde a las lágrimas? ¿Será que responde a toda lágrima? Es que las lágrimas pueden ser usadas para manipular a este Dios. Vemos un momento de avivamiento cuando vemos a personas de rodilla con gran emoción y llegamos a la conclusión. Pero ahora tenemos que pesarlo en su plenitud a través de la palabra. Si la lágrima es lo que produce resultados, ¿por qué será que Dios ignoró el clamor de Agar? El llanto de Agar no fue lo que atrayó a Dios. ¿Será que Dios responde porque hay una exhibición emocional? ¿Por qué será de que Dios estaba tan decepcionado con Elías, que estaba en gran depresión? Esa fue una exhibición emocional, pero Dios respondió al hijo de Agar. Y Dios respondió a Elías de rodillas en el monte Carmel. Ahora quiero mostrarles. ¿Fue la exhibición emocional que atrayó la atención de Dios? ¿O fue el lugar en el cual vino? Porque hay una exhibición emocional debajo de ese árbol.
pero hubo una exhibición emocional en el Monte Carmel. Los dos tuvieron respuestas distintas. Y es por eso que yo digo que hay una teología que podemos formar al ver un momento. Después comenzamos a verlo con más cuidado y pensar ese momento. Y decimos, un momento, Dios no solo fue por esa exhibición visual, hay mucho más que Dios ve. Y es este punto que muchos pierden. Profeta, si me lo permite, esto parece como que si nosotros creamos fórmulas de lo que vemos, porque no estamos en el mismo local que esa persona. Es por eso que hay tanta religión en la iglesia. La religión viene de una persona que mira un momento, un resultado, y ahora él comienza a imitar eso sin entendimiento. Y eso es el resultado. Ahora, no quiero que me malinterpreten. Este es el problema, que escuchas una palabra de mí y después concluyen de que quizás yo no estoy de acuerdo con algo, pero no es verdad. Yo soy un gran creyente en el poder de las lágrimas. De hecho, yo lo incluí en el libro que escribí, His Nearness, pero tienen que entenderme en el completo contexto. Cuando ves a esa persona de rodillas, lo que sí puedes asegurar es de que el día 1 quizás no vemos que el Señor se manifestó y le respondió. En el caso de Evan Roberts, con el Welsh Revival, el avivamiento Welsh, vemos que 6 meses, todas las mañanas, 3 a 4 horas cada mañana, él estaba de rodilla clamando al Señor. Y en un momento, 6 meses después, vemos que un cambio ocurrió. Y tenemos que ver ahora a Daniel. Daniel, el mismo día que él se presentó al Señor, ese mismo día la respuesta fue enviada. Día 1, la respuesta fue enviada. Y ahora tenemos que evaluar esto. ¿Por qué será de que el clamor de una persona les tomó 6 meses y otro hombre se arrodilla y ya el cielo ya envía una respuesta? Tenemos que pesarlo, porque no todos somos capaces de mover al cielo en la misma capacidad. Todos tenemos acceso al cielo, pero no todos somos capaces de mover al cielo en la misma capacidad. Esa es la diferencia. Tenemos que aprender cómo respetar a aquellos que sí son capaces de mover al cielo y estudiar qué es lo que está ocurriendo. En algún momento, aunque un clamor comenzó de un lugar del alma, quizás nacido de ambición, oh, yo quiero ver avivamiento, yo lo quiero ver. Ese clamor, el cielo no lo responde. Si estás clamando por avivamiento y si tu deseo es para que seas la iglesia más famosa, ese clamor no va a recibir una respuesta. Es por eso que algunas personas oraron 7 años, otras 12 años. ¿Por qué? Porque hay cosas que tienen que derretirse, caer, despojar de tu alma. Y estamos viendo un escenario donde Dios esperó hasta que toda parte de ese ámbito del alma está derretido. Jacob vino a este punto en un momento. Todo lo que tenía le fue quitado. Todo lo que tenía se le fue quitado. Sus hijas, sus esposas, riquezas, todo al otro lado del mar. Y él se quedó solo con el Señor. Estos son los momentos cuando ahora no necesitas llorar ni una lágrima, porque ya estás atrayendo a ángeles que pueden ver que ahora tu alma
está despojado y que tu espíritu está preparado para tratar con Dios. Ahora en la situación de Jacob, el ángel todavía tuvo que venir y lo que quedó era su ego. Ya lo demás fue quitado, pero todavía había una parte que quedó, que era su orgullo. Y el ángel dijo, este hombre perdió todo, pero todavía tiene ese orgullo. Y luchó contra él hasta el alba y tocó su pierna y todo su orgullo se le fue quitado en ese momento y él recibió un nuevo nombre, Israel. La pregunta es, ¿en cuál momento? ¿A qué punto será que el cielo responde? ¿Cuáles son las cosas que todavía son parte de nosotros, aún en tu caminar con Dios? ¿Cuáles son las cosas que están contigo en esa búsqueda que te han impedido tener esa respuesta de Dios? Construyes tus altares, amas al Señor, corres detrás del Señor, pero todavía hay ciertas cosas que no han morido. Estas personas usadas por el avivamiento son personas que han persistido. ¿Y qué harías tú, hombre de Dios? Llorar delante de la presencia de Dios. Cada día hay cierta parte que se derrite. El segundo día, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo y el 10º. Ya estás cansado y persistes. Y el día 15 regresas. Y dices, Señor, yo no escucho ninguna respuesta, pero aquí estoy a tus pies. Después de 30 días dices, Señor, yo no veo respuesta, pero aquí estoy. Después de 2 meses crees, ¿será que el Señor está escuchando? Ya 3 meses tus amigos se burlan. Después de 4 meses ya tu espíritu está callado delante de Él. Después de 5 meses, 6 meses de quedarte en ese lugar. Y es en esa humildad que el cielo se abre. Equilibrio. Llegas a ese lugar de perfecta paz. Hombre de Dios, me preguntaron una pregunta que me conmueve. Evan Roberts llegó a tal lugar de descanso donde él venía a ciertos servicios y él decía, no me necesitan. Ya están tan afinados. Él podía ver a las personas y ver que la audiencia ya estaba preparada para recibir a Dios. Y él venía y decía, no me necesitan. Y se iba. Y en el momento que se iba, la gloria caía en esa reunión. Tenían cultos 3 días después de que se había ido, porque él había aprendido cómo identificar un grupo que está verdaderamente entregado. Ellos esperaban para que él viniera a predicar y él intencionalmente se dilataba. Y ellos esperaban, y cuando él venía a ese servicio, él podía ver, localizar de que estaban en pleno descanso y les decía, no me necesitan, están listos. Se iba y la gloria de Dios se manifestaba en ese local. Salmos, capítulo 34, versículo 18. Vamos a ver algo que explica ese corazón. Vemos lo mismo en Salmos 51. Aquí tengo Salmos 34, versículo 18. Aquí, hombre de Dios. Dice, cercano está Jehová a los que quebrantados de corazón. Cercano está Jehová. ¿A quiénes? A los quebrantados de corazón. Cualquier individuo quebrantado de corazón ya tiene la atención de Dios. Él está cerca de ti. Y es por eso que las viudas y los huérfanos, personas que son rechazadas, son candidatos para su cercanía. Recuerden mis palabras.
elegido cuidadosamente. Son candidatos para su cercanía. Y es por eso que no quieres tener una ofensa con ciertas personas. El ser rechazado por el hombre te califica para su cercanía. Pero aún así, no todas las personas que tienen a Dios cerca de ellos han sido capaces de tener acceso a ese favor, gracia y misericordia. Discutimos esto la semana pasada. Pedro estaba cerca de Jesús, pero él se estaba hundiendo enfrente de Jesús, a la par de Jesús. La cercanía no necesariamente significa que ahora tienes acceso a su plenitud. Es por eso que necesitamos buscar entendimiento, buscar sus maneras. Eso es lo que estamos haciendo semana tras semana. No solo tratando de venir a una conclusión por una percepción. Gracias a Dios por esta pregunta, porque ahora yo pude enseñarles este gran malentendido que podemos tener. No podemos llegar a una conclusión por una percepción. Siempre hay alguien afuera que quizás tiene una mayor perspectiva. La siguiente línea. De ahí dice, y salva a los contritos de espíritu. Entonces, la salvación no solo viene porque estás quebrantado. No. La salvación viene a ¿quiénes? Viene a los contritos de espíritu. Ahora el significado de contritos es un espíritu humilde. Ahora tenemos que clarificar esto. Dios mira esto y dice, ok, ya está quebrantado, está cerca a mí, pero no automáticamente lo activa, sino toda persona ya miraría la mano de Dios. No vemos la mano de Dios en todo lugar en la tierra. Hay muchos quebrantados en esta tierra. El Señor está cerca de ellos, pero Él espera. Él espera para que ellos clamen a Él. Y para clamar a Él es tener la salvación. Clama en mí. No toda persona que es quebrantada, con lágrimas, llorando, tienen ese acceso a la segunda parte de esa salvación. Porque hay muchas personas que son quebrantados y quizás se enojan. Algunas personas son quebrantados y se vuelven arrogantes. Algunas personas son quebrantados, hombres de Dios. El Señor permite que el quebrantamiento venga, pero quizás los ha vuelto más rebeldes. Algunos están quebrantados y los ha hecho insensatos, y es por eso que el insensato dice en su corazón, no hay Dios. El quebrantamiento no necesariamente atrae a Dios. Las lágrimas no necesariamente atraen a Dios. Es la humildad en esas lágrimas que atraen a Dios. Yo he dicho esto hace mucho tiempo, y cuando lo dije muchas personas se incomodaron. Yo dije, la unidad no trae el avivamiento. Yo recuerdo cuando dijiste eso. Quizás hace 4 o 5 años lo mencioné, o quizás más que eso. Yo quizás tenía como 21 o 22 años, y fue en una conferencia pastoral. Yo les dije eso porque el Señor me lo había dicho. Él me dijo, ves la unidad, pero no tienen humildad. Y creo que eso también lo pueden encontrar en el libro His Nearness, su cercanía. La unidad no trae avivamiento, o sino, ¿por qué será de que Dios se enojó tanto en el tiempo de la Torre de Babel? No fue la unidad, es la humildad en esa unidad. Hay iglesias que se reúnen en un concierto, iglesias que se reúnen en una persona famosa que va a hablar, pero lo que tenemos que ver es
¿Cuánto porcentaje de humildad está en esto? También es la razón por la cual Dios tiene que permitir que ciertos momentos oscuros ocurran en América. Porque hay búsqueda. Pero ¿cuánto tiene humildad? Vamos a ver la mano de Dios. Pero el Señor todavía va a permitir ciertas cosas que traen pánico. Y voy a concluir en ese momento. No voy a continuar en esto. Pero sí verán la mano de Dios. Tenemos que ser capaces de entenderlo en su plenitud. Y esto nos lleva a la segunda pregunta. Vemos a Juan en el cielo. Todavía está haciendo preguntas. Porque todavía está en la tierra. Y él está siendo llevado al cielo. Quiere decir que su cuerpo todavía está allí, su alma todavía está en su cuerpo y su espíritu está siendo llevado por el Señor, pero todavía no está completamente avivado. Ahora la pregunta, la lógica, es que ¿por qué él fue capaz de no morir en ese aceite hirviendo? Técnicamente ahora le estaba funcionando en el espíritu. Y ese espíritu ahora en ese momento tuvo dominio y su cuerpo responde a esa información en su espíritu. Ahora fue llevado al cielo, pero su espíritu todavía no está transformado, avivado en su plenitud. Todavía hay partes en él que necesita explicación y un ángel del Señor tuvo que venir a él y explicarle lo que estaba viendo. ¿Cuántas veces vemos que Juan escapó de ese aceite hirviendo? Lo quieres ver de diferentes maneras, diferentes perspectivas. ¿Será porque su espíritu está completamente avivado? ¿O será porque ha llegado a un entendimiento espiritual del espíritu que él es y que su tarea todavía no había terminado? Y él vio y dijo, no, todavía no estoy listo para morir. ¿O será que simplemente fue el don de fe en acción? Tenemos que entender, porque la semana pasada también dije, Jesús entró y él no funcionó en el don de profecía. Él ya sabía. Pero puedes hacer lo mismo con el don de profecía si has aprendido a maximar ese don de profecía. Puedes llegar a ese lugar, pero uno no es el otro. El don y el conocimiento no es igual. Y en el mismo escenario con Juan, ¿será que él ahora está funcionando como un espíritu avivado en la tierra o está funcionando en una fe, simple fe que Dios lo estaba honrando? Mientras estás en la tierra, constantemente estamos aprendiendo a cómo ser menos de la tierra y más del espíritu. Más que creces, más información recibes en tu espíritu. Más entiendes. Cuando vemos a Juan haciendo preguntas, todavía estaba en la tierra y todavía está creciendo. Está creciendo con información que viene del cielo y en el cielo estaba creciendo. Todavía estaba creciendo. Ahora muchos de nosotros quizás vamos a pensar de que ahora para que esto ocurra tenemos que ir al cielo para que también podamos hacer estas preguntas y crecer. No necesariamente. Todavía podemos crecer aquí al hacer preguntas y aprendiendo y buscando. Saber dónde encontrar respuestas, porque hay personas aquí en la tierra que todavía te pueden dar esa información. Así como Juan le preguntó al ángel. Eso significa de que ahora nosotros tenemos que entender de que Dios nos está llevando a un lugar donde Él continuamente nos está preparando para parecernos de la manera que estamos supuestos a ser cuando lleguemos al cielo. Yo le dije la semana pasada que esto no ocurre cuando lleguemos al cielo, pero aquí en la tierra. El nivel de tu resplandor que tú tienes en el cielo no ocurre después de llegar al cielo.
ese resplandor ocurre en la tierra. Más de que te despojas de ese ámbito del alma, más que mueres a tu carne aquí, mayor resplandecerá tu luz cuando estás en la tierra. Lo que vemos después de que nuestro tiempo en la tierra es el resultado de cómo creció tu espíritu cuando estabas en la tierra. Tienes que entender la manera y el factor del cielo, la forma y el factor. Espero que estén listos para esto. Espero que el pueblo esté poniendo atención. Espero que sí que estemos preparados para esto. Les quiero dar un versículo para poder entender cómo Dios ve a sus ángeles. Vayamos a Hebreos, capítulo 1, versículo 7. Quizás puedes empezar desde el versículo 1. Hebreos capítulo 1. Comenzando en el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ok, no vamos a entrar en mucho detalle en estos versículos, porque es uno de los versículos más poderosos en la Biblia, pero nos queremos mantener en el tema. Vemos cómo Dios comienza a hablar en el Antiguo Testamento, en la involucración del Padre con el ser humano. Y en la segunda parte vemos Cristo, el Señor Jesús, y su involucración en la tierra. Y cuando el Señor Jesús vino, su objetivo fue traer el Espíritu Santo. Estamos en la tercera parte, cuando ahora Jesús está a la diestra del Padre y Él ya introdujo a la tercera parte del tercer personaje de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y Pablo nos está hablando desde esta perspectiva, tratando de explicarnos el valor de lo que hemos recibido. Continuemos. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ok, nuevamente, ¿Él es qué? El resplandor de su gloria. El resplandor de su gloria. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Ahora, lo que vemos, verdaderamente no vemos al sol, vemos el resplandor, no vemos al Padre, pero lo que vemos es el resplandor, que es el Señor. Él es el resplandor de su gloria. Ahora, solo con esta línea, ya comenzamos a ver cómo Dios ve y interpreta las cosas. En la perspectiva de Dios es lo que estamos buscando. No es como vemos nosotros las cosas. Esto regresa con lo que compartí hace un año. Todo en el reino puede ser medido por la luz y la oscuridad. Niveles de luz, niveles de oscuridad. Muchas personas han podido tener acceso a ese resplandor. Y la segunda escala es como Dios mide todo, las diferentes medidas en el reino. No vamos a entrar en mucho detalle de esto. Entonces continúa. Resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La imagen misma, la totalidad del Padre fue vista a través de Cristo. Eso quiere decir que Él es la imagen más clara, más cercana al Padre. Es por eso que Jesús dijo, si me ven a mí, han visto al Padre. Sí, continúa. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Las palabras tienen poder. La palabra es lo que sostiene al universo. Vemos a la Tierra, los planetas, el universo, todo está sustentado por sus palabras. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto nos habla de la crucificación, y después de la cruz, Él tomó esa sangre como ese
ese sumo sacerdote, y él entró al trono celestial con esa sangre que habla por nosotros y ahora está sentado a la diestra del Padre. Misión completada. Y ahora él está sentada a la diestra del Padre. Continuemos. Hecho tanto superior a los ángeles. De repente, el tema se cambia en ángeles. Hecho tanto superior a los ángeles. Y ahora tenemos que pensar, ¿qué ocurrió aquí para que él fue hecho superior a los ángeles? Él está hablando del Padre y de repente cambia de tema y ahora habla nuevamente. Las escalas, el reino, todo se trata de escalas. ¿Qué es lo que pesamos? Pesas luz. Voy a dejar eso a solas ahí. No voy a hablar, no voy a meter en eso. Ahora él comienza a compararlo a él y a los ángeles. Dice, hecho superior que los ángeles. Y ahora tenemos que pensar, ¿cómo ocurrió esto? Jesús, con toda su gloria, con todo el poder, ¿qué es lo que hizo? Ahora, él dejó todo atrás y él vino a ese cuerpo humano, la carne, y él se puso en ese cuerpo, haciéndose menor que los ángeles. Porque lo que hace un ángel, es porque él no es limitado a este cuerpo. Ahora, puede ver a alguien, no los quiero perder, por favor pongan atención. Puede haber una persona que tiene ese cuerpo, pero ha aprendido a no ser limitado por este cuerpo. Voy a actuar como que si no dije eso. Continuemos al siguiente versículo. Ahora vemos a Jesús sentado a la diestra del Padre. Y la Biblia dice que él fue hecho superior a los ángeles. ¿Qué ocurrió? La primera cosa, su cuerpo fue avivado. Yo introduje esa palabra la semana pasada. Ahora su cuerpo es transformado. No perdió su cuerpo, pero ese cuerpo ha sido transformado. Y eso también nos ocurrirá a nosotros. En un cuerpo avivado no hay muerte. Pero en este cuerpo ahora todavía vemos de que cada segundo nos estamos envejeciendo. No sé si debería mencionar todo esto, pero hay un lugar que tu espíritu puede ser acelerado donde los elementos naturales tienen que arrodillarse a los elementos espirituales. Hay una razón por la cual la Biblia está puesta en como enigmas, pero es algo que tienes que interpretarlo solo. Esto nos puede ayudar a entender que hubo más que ocurrió a Jesús. Esto es tan emocionante, hombre de Dios. Ahora él fue avivado, pero también los otros ángeles lo fueron. Porque cuando Jesús murió, muertos salieron de sus tumbas. Cuando dice que los muertos salieron de las tumbas, físicamente salieron de las tumbas. No fue el espíritu que salió. Sí. Quiero decir que sus cuerpos fueron avivados y ahora ellos fueron llevados. Tenemos que entender este momento. ¿Qué es lo que hace a Jesús superior a los ángeles? La siguiente frase nos dirá: hecho superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cuanto heredó la herencia. Él recibió un nombre más excelente, el nombre Jesús. Continuemos. Porque aquel de los ángeles les dijo: eres mi hijo. Hijo. Ahora nos ponemos a pensar cuál fue esa herencia. Para poder entender una herencia, una heredad, tienes que entender el ser hijo.
a través de ser un hijo, Él heredó algo del Padre, lo que lo hace digno de ser mayor que todos los otros ángeles, porque ni un otro ángel tuvo esa gracia de ser hijo. Pero esa gracia de ser hijo, ahora Él es superior a los ángeles. El enemigo siempre te va a luchar y impedir de que tengas ese entendimiento. La identidad en el reino de Dios es poder. Si el enemigo te puede hacer ser ignorar de quién eres, la herencia que tienes, el valor de ser hijo, los protocolos del reino, la manera que el reino funciona, la manera que heredas las cosas en el reino. Si Él te puede hacer ignorar el reino y te puede hacer pensar de que el reino de Dios es como el sistema demócrata de aquí en la tierra, entonces te conviertes en un cristiano sin poder. Él no quiere que entiendas cómo funciona el reino, porque en el reino tú heredas. Hay ciertas cosas que recibes de una herencia. Hay ciertas cosas. Atravesas ciertas cosas, ciertas tareas, ciertas pruebas, como Jesús en la cruz. Y ahora te hace digno de recibir eso que ya fue tuyo. En el reino, hijos de Dios, hay cosas de que ya te pertenecen a ti, de que todavía tienen que venir a ti, porque no has atravesado esas pruebas y pasado esas pruebas, donde en esas pruebas te has negado a tu carne. Ok, te estoy dando esta llave ahora. Jesús, el negarse a sí mismo, en desear agradar al Padre, Él heredó algo que ahora lo hizo superior a todos los ángeles. El negar ese ámbito del alma lo llevó al lugar más alto en el cielo, la diestra del Padre. Y eso es lo que te ocurre cada vez que niegas tu carne, que niegas esos deseos del ámbito de tu alma. Más que el enemigo te manda tentaciones y más dices no, más estás siendo elevado en el ámbito espiritual. Tu espíritu comienza a crecer. Solo puedes resistir la carne de acuerdo a la capacidad de que tú pones atención a la palabra. Más esa palabra de Dios está en ti, más serás capaz de resistir esa carne. Y es por eso que la palabra de Dios dice en Salmo 119 que la manera que un joven limpiará su camino es al guardar sus palabras, la palabra de Dios. Más te conviertes uno con el Señor, más niegas tu carne. Hombre de Dios, si me permites, aquí lo tengo, Salmo 119, versículo 9. La versión King James, Reina Valera, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra del Señor. Cuando guardas la palabra, el nivel en el cual guardas la palabra es el nivel en el cual tu espíritu ahora crece. Eso es lo que ocurre con tu espíritu cada vez que guardas la palabra de Dios. Pones atención a la palabra de Dios. Cuando escuchamos esa palabra, guardar la palabra, hay tantas dimensiones en solo eso. El primero es el nivel de atención a los detalles. El segundo, la manera que lo ejecutas en tu vida. Esa obediencia a esa palabra, esa diligencia a la palabra. Y la tercera, la manera que guardas la palabra en tu vida. Porque solo porque esa semilla fue tirada, no quiere decir de que estás segura, porque sabemos de que las aves del cielo van a venir a robarla. No es suficiente de que lo recibas, pero lo tienes que sostener. Y la palabra que es sostenida es lo que causa que tu espíritu crezca. Y esta
Esto es igual aún para los ángeles. Cuando ves a alguien siendo enviado como mensajero del Señor, ellos son personas que se paran delante del Señor. Y eso es lo que causa esa palabra, la cual ellos responden, les da fortaleza. Salmo 103, versículo 20, vemos como los ángeles, la manera que ellos superan en su fortaleza es por su obediencia al Señor. Hombre de Dios, si me permites nuevamente, aquí lo tengo. Salmo 103, versículo 20. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. La palabra exceder quiere decir superar, quiere decir que hay multiplicación en su fortaleza, en su fuerza. Un ángel puede tener más fuerza dependiendo del nivel que ellos escuchan a Dios. Nuevamente, hombre de Dios, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortalezas. Entonces ellos están superando en esa fortaleza. ¿Cómo? Ellos dicen, bendecimos al Señor. Estos ángeles han superado en fortaleza. ¿Cómo? ¿Cómo es que nuestra fortaleza crece? Continúa. Que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz, ejecutan su palabra, la obediencia a sus mandamientos. Ahora, esto explica por qué también hubieron ángeles que no obedecieron sus mandamientos. Quiere decir de que si el superar en la fortaleza viene a través de ser obediente a sus mandamientos, esto quiere decir de que ¿qué es lo que ocurre con una persona que desobedece sus mandamientos? También hay un grupo de ángeles cuyas fuerzas han sido debilitadas por la desobediencia a los mandamientos. Entonces, nunca tengan temor de esos ángeles. Esos ángeles, ese ángel caído, ellos son los que han tenido sus fuerzas debilitadas. Es por eso que como hijos de Dios tenemos que recordar de que estamos viviendo una vida temerosa de demonios, pero ellos han debilitado en fortaleza. Su fuerza ha debilitado. Hoy día tendrás mayor fuerza que ellos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que viene a ti te está fortaleciendo. Tu fortaleza. Ahora tú estás superando en esa fortaleza. Continuemos obedeciendo su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Nuevamente, antes escuchamos de que el hombre de Dios tiene que guardar su palabra. Después, hablando de ángeles, vemos la misma palabra en el mismo contexto, obedeciendo, guardando su palabra. Vemos por qué el enemigo no quiere de que pongas atención a la palabra de Dios, porque más creces en entendimiento, más esta palabra viva, esta palabra rema, esta revelación viniendo a tu espíritu, está creando gran fuerza. No solo fuerza, pero es una palabra viva. Es una palabra de acción, te está acelerando, yendo de gloria en gloria, fe a fe. Espero de que el pueblo de Dios estén conmigo hoy día. Ven, tenemos que entender que hay una diferencia entre la palabra, al oír su voz y obedecer su palabra. Hay una diferencia. Y es por eso que lo pusieron en dos categorías. Léalo nuevamente, hombre de Dios. Ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Una obediencia a su palabra. Sus mandamientos, ya lo sabemos, que eso es el logos. Ese mandamiento es escrito, los principios, la segunda parte, obedeciendo a la voz de su precepto. Entonces, hay una que ya es escrita que tenemos que obedecer y la segunda es una palabra verbal, una palabra dicha
hablada, esa voz que todavía está hablando, esa voz que está hablando ahora, la voz que habla mañana, la voz trayéndola los dos, juntando los dos, es lo que causó una combustión, es lo que causa que tu fortaleza supere. Tenemos que entender lo que ocurrió. Es algo que tenemos que buscar. Si esto les interesa, voy a tratar de ver cómo ángeles sin cuerpo en el cielo todavía el pecado fue encontrado en ellos. Ellos no tuvieron carne. Porque nosotros hemos discernido de que la carne es mala. Y estamos castigando esta carne, pero ellos no tuvieron carne en el cielo. Entonces, ¿cómo fue encontrado ese pecado en ellos? Estamos destapando muchas cosas en un servicio. Por favor, dinos, profeta. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Muchas veces miramos a la carne como que si es una carga. Y perdemos ciertas verdades. Vamos a estudiar esto. Si toco esto hoy, entonces no vamos a irnos a la casa hoy día. Entonces, si me recuerdan, vamos a tocar este tema la próxima semana. Pero les quiero mostrar esto acerca de los ángeles. Continuemos en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Entonces hay un grupo de personas que todavía están acelerando en fortaleza por la manera que ellos obedecen la palabra y cómo ellos guardan sus mandamientos. 2 dimensiones. Pero ahora ellos no tienen la gracia de ser hijo. Eso es lo que nos hace diferente. Continuemos. Y otra vez, cuando introduce, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, ahora este es nuestro tema, continuemos. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus como vientos y a sus ministros llama de fuego. ¿Cuál de estos ángeles? Ahora, él está hablando de la hechura de estos ángeles. Los dos son importantes. El primero nos habla de cómo Jesús es superior y ahora habla de los ángeles. Y nos trata de explicar la hechura de estos ángeles. Y los pone en 2 categorías. Comienza a decir cómo los ángeles son. El que hace a sus ángeles espíritus, son espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Ok, la palabra espíritu, en la raíz de la palabra, hablan de viento. Entonces los ángeles como vientos, y sus ministros llama de fuego. Ministros, llama de fuego. Hombre de Dios, este es el detalle que yo quiero que entiendan. Está hablando de ángeles como vientos y sus ministros llama de fuego. Pero los dos, ángeles y ministros, están en la misma categoría. Los ángeles. Léanlo nuevamente. Porque es en estas como comas. Ciertamente de los ángeles, dice. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de los ángeles. Dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Entonces, esto se refiere a ángeles. De los ángeles, él dice esto como vientos y sus ministros llama de fuego. ¿Hay una confusión? ¿O será que la confusión está en nuestra perspectiva limitada? Definitivamente hemos sido limitados.
quiero dejar esto para la próxima semana, porque yo quiero profundizar en esto. Y yo sé que si comienzo ahora, no voy a dar justicia a este tema. Yo quiero que comiencen a orar ahora, pueblo de Dios. El Señor está haciendo algo en medio de nosotros. El Señor nos está apartando. Yo no puedo describir lo que estoy sintiendo ahora. Yo sé de que esta palabra ha venido en su plenitud de poder y que muchos de ustedes están creciendo en altura. Muchos están creciendo en su estatura espiritual. Esta semana, sean cuidadosos en caminar en sus caminos. Esta semana, sean cuidadosos en guardar sus mandamientos. Sus mandamientos serán un deleite para ti, no serán una carga. Dios está levantando un ejército de los últimos días, un ejército de los últimos tiempos. El gran avivamiento. En el Espíritu, yo estoy viendo luz. 1, 2, 3, 4 locales. 4 locales. En el mismo momento, avivamientos, una erupción de avivamiento que va a llenar la tierra. Nos estamos moviendo en un lugar de gran persecución y gran avivamiento. Las puertas del Hades vendrán ferozmente contra los hijos de Dios. Pero al mismo tiempo, el Señor levantará a Elías. El espíritu de Elías será sobre ellos y ellos llamarán al fuego de Dios, el fuego consumidor de Dios. Él hace a sus ángeles espíritus y sus ministros llama de fuego. Van a haber grandes personas usadas para el avivamiento que el Señor levantará en los días que vienen. Y ellos tendrán poderosos avivamientos. Este fuego brillará tan resplandeciente que los demonios no podrán luchar y las puertas del Hades no prevalecerán. El Señor está levantando una generación con ADN de fuego y ellos serán llevados como el viento. Pueblo de Dios, comiencen a orar en lengua. Donde quiera que estén escuchando, oren en el Espíritu, levanten sus voces. El Señor no puede liberar una palabra así y no liberar poder con su palabra. Porque su palabra es poder. Lo leímos hoy día, su palabra. Él hizo el universo con poder. Hoy día, la mano del Señor, el dedo de Dios, está bajando mientras estás escuchando esta palabra y está localizando a ciertas personas, donde quiera que están. Sabes que esta palabra te está llevando. Hay fuego en tus huesos y te digo ahora que el dedo de Dios está viniendo y tocando ciertos individuos en diferentes locales. Recíbanlo ahora. Les puedo decir algo. Esta palabra está creando personas para el avivamiento. No es una coincidencia de que comenzamos el tema con avivamiento y que estamos terminando con avivamiento. Ciertamente, el Señor está levantando una generación, no solo con emociones, pero con entendimiento. Pueblo que no solo creen en espíritu, pero que están interesados en espíritu y verdad. La verdad es información, entendimiento. La verdad es el conocimiento. No solo el viento, pero el ADN del fuego está siendo puestos en ti hoy día en el nombre poderoso de Jesús. Hay un poderoso ángel del Señor. Un poderoso ángel del Señor. Nunca he visto esto antes. Las dos manos tienen espadas y sus alas extendidas alta
y larga, parado sobre esta palabra que ha sido enviada a ti hoy día. Esto te está avivando, te está conmoviendo y te está transformando. Esta palabra te está transformando. No serás un cristiano débil. Hoy día escucharon, hay ángeles que han sido debilitados. Están creciendo en estatura. Como lo dije la semana anterior, vio a alguien que se parecía a los ángeles que él había encontrado. Estás creciendo en estatura y esta palabra te está llevando ahí. Denle gracias a alguien. Si valoras la palabra que ha venido a ti hoy día, quiero que le den gracias como nunca antes. ¿Cuánto valor le pones en una palabra que viene a ti esta mañana? Que ese valor te cause a saltar, que ya no te permanezcas sentado. Si valoras esa palabra, levanta un grito de júbilo, adórale, dale gracias. Algunos de ustedes ya pueden sentir que tus huesos están vibrando, sienten el calor de Dios, la gloria de Dios está llenando tus hogares. Están yendo de gloria en gloria. Algunas personas cometen el error de apurarse para irse cuando termina la palabra, pero este es el momento cuando tienes que quedarte y adorar. Este es el momento que tienes que construir altares y darle gracias, gracias, gracias. Es el momento cuando gritas y le alabas y celebras que esta palabra ha venido a tu espíritu. Bendice su santo nombre. Te bendecimos, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Te damos gracias, Señor. Aquel que mira desde su santo monte, vestido de gloria y majestad. Bendito sea tu nombre. Yo comencé la palabra al decir que yo siento tu preparación. Y yo sé que esto nos ha causado a venir a este lugar profundo hoy día. Muchos de ustedes ya están en el piso. Muchos ya están tan llenos del Espíritu. No permitas que ninguna distracción humana te pare de ir profundo hoy día. Sean bendecidos.